Estos azarosos son más. Bueno, hay con un tipo que ha quebrado el país y que trae un 0% y una tasa de rechazo a las mujeres creo que del 93%. Entonces nosotros hicimos un poco dejen a Hipólito ser Hipólito, eso sí, controlándolo, pero que no perdiera la esencia. Compañeros y compañeras, el próximo 6 de marzo podemos elegir un mejor futuro. Él lo que decía es, yo quiero volver a ser presidente, voy a hacer todo lo que toque. Todo lo que haga, que sea necesario, que ustedes me digan que hay que hacerlo, vamos a hacer. Un mejor país, pero para todos. ¿No? El de la calle está dura, pues vaya por la banqueta, el huevo está caro, pues póngalo usted. O sea, todas estas cosas se le llevó y le dijimos, mire, esto es lo que la gente no quiere. Entonces, yo no le veía un problema. ¿Dónde vi un problema? ¿Dónde? Por ejemplo, cuando fue lo del... Aquí, si tú te descuidas en tu casa, la muchacha de servicio te lleva el filete y se lo da al novio. Él se salió del guión. Ahí se salió del guión. Mis amigos de Al Tanto, como siempre, estoy feliz de hacer contacto con ustedes gracias a esa amplia comunidad digital que nos ve a través de nuestro canal de YouTube, de nuestro canal de televisión, Al Tanto TV, canal 106 de Claro, 91 de Win y a todas las plataformas que nos retransmiten. Bueno, yo quería tener un encuentro especial, no nos dio tiempo la vez pasada, pero aquí está con nosotros el provocador, Xavier Domínguez. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de estar aquí una vez más. Saluda a todos tus fans de esta plataforma que querían saber más de ti. No, pero yo no creo que tenga fans, ¿eh? De hecho, solo lo que he recibido de alguno en tus programas no ha sido precisamente mucho cariño. Eso fue Santiago Matías nada más. No, pero está bien. Mándale un saludo. No, yo lo quiero mucho a él, la diferencia de la mí, pero bueno. ¿Te acostumbras, Xavier, a los insultos en el libro? Sí. Érase una vez que nosotros tenemos, empiezas a describir cómo te han llamado y por qué los consultores y asesores políticos son tan injuriados, porque son injurias. Ah, claro que son injurias, pero forma parte del oficio, ¿no? O sea, me han dicho de todo, absolutamente, y además cosas contradictorias, ¿no? O sea, desde fascista a comunista en una simple mañana. Todo. A mi mamá le mandan recuerdos muchísimas veces. ¿Cuál ha sido como el insulto más grande que se pueda decir? El insulto más grande fue no hace mucho y fue en España. Que me dijeron, ojalá le falte el pan a tus hijos. Wow. Ese está fuerte. Ese está fuerte, sí. Pero uno tiene que ser sordo con esto. ¿Por qué eliges Xavier? Señores, Xavier ha sido consultor y estratega, por ejemplo, para el PSOE y para el PP en España. Ha trabajado con figuras como el expresidente de México, Peña Nieto, Arzú en Guatemala y aquí en República Dominicana en la famosa campaña del 2012 de Hipólito Mejía, que casi, si no se hubiera puesto a decir que las mujeres se roban la carne para dársela a los tigres. Eso fue lo peor que te pasó con Hipólito. Bueno, no pasaron muchas más cosas, pero afortunadamente no todas fueron públicas, ¿no? Pero es difícil, es un hombre difícil. ¿Cómo dicen ustedes? Esto no es fácil. Esto no es fácil. Hablaremos de Hipólito en breve. ¿Por qué eliges esta carrera? Xavier ha escrito libros como Dilo bien o calla para siempre, Miente pero no engañes, El manual del príncipe y Érase una vez. ¿Cómo empieza esta carrera y por qué eliges una profesión donde hasta que le falte el pan a tus hijos te han deseado? Empecé de casualidad, porque yo jugaba baloncesto y esa era mi ilusión, hasta que se truncó y no pude continuar. Ahora sí, como el chiste, ¿no? Se me jodió la rodilla y no tal, pero realmente esa era mi ilusión, era lo que yo me estaba dedicando y lo que quería hacer. Y a raíz de eso, que bueno, fue una noticia triste en lo personal, porque yo quería continuar y ya no podía, recibí la oferta de un amigo que después fue alcalde en mi pueblo, una cosa muy casera, y luego fue congresista en España, que me dijo, venga, hombre, para que te olvides de todo esto, acompáñame y hacemos cosas juntos. Y ahí es como empecé de forma casual en la política hasta que acabé, digamos, en la consultoría, ¿no? O sea, llegué a ser político de alguna manera. Sí, ¿a qué aspiraste? Bueno, aspiré en el municipio, aspiré al Parlamento, tenía varias ofertas y finalmente opté por la consultoría porque siempre hago la misma broma, ¿no? Le hubiera dado un disgusto a mi familia si hubiera sido político. O sea y me dediqué a la consultoría porque a mí lo que me gustaba eran las campañas electorales, que era un poco lo que hacía en el Partido Socialista y es ahí donde me desarrollé y donde luego ya me dediqué a ello, ¿no? ¿Y te sedujo
con esta magia que tiene esta carrera de la comunicación, del marketing y cómo no de la política. De ser un consultor en España, vienes aquí a República Dominicana, a México, ¿cuándo se hace como ese camino de ser buscado por figuras presidenciales en el exterior? Bueno, hay un factor de suerte en ello que hay que ser honesto y reconocerlo, ¿no? Porque la primera vez que te llaman, lo más probable es que no tengas experiencia. Y hay un momento en el que en España me ofrecen continuar o empezar a dar ciertos pasos en la carrera política, me dejan en un callejón sin salida porque no me daban otra opción, me decían eso o nada, entonces dije que no. Y en aquel momento yo ya había acabado la maestría en España y en la George Washington, había conocido a la que hoy es mi esposa, teníamos una relación a distancia, ella en México, yo en España, y decidimos de alguna manera, ella abrió la verdad las puertas de México y es donde yo empecé a trabajar. O sea, la verdad que en mi vida ha sido muy importante mi esposa siempre, desde el principio me ayudó y se hizo ahí una carrera que empieza en México, empezó a presentar gente, y las primeras colaboraciones que se hicieron eran lo suficientemente polémicas y provocadoras como para que se supiera de mí, y luego pues ya fue... ¿Por qué eres tú? O sea, el provocador y el incitador, el incendiario, eso... Es que si no provocas, al final no has dicho nada, ¿no? Y pasas desapercibido, entonces al final tienes que hacer algo excepcional para que te pasen cosas excepcionales. Y nunca he tenido miedo a provocar, al contrario, me gusta mucho. Una de las cosas que me llamó mucho la atención en tu conferencia en Miami, en la Cumbre de Comunicación Política, por cierto, vayan a la página web porque es aquí en mayo 4, 5 y 6, ¿verdad? 5, 6 y 7. 5, 6 y 7 en Hard Rock Café. Vamos a poner en este video el link para que la gente los que no tienen vista, que no pudieron ir a Miami, no tienen excusa, ¿verdad? Se van para Punta Cana. Bueno, va a ser más grande la de Punta Cana que la de Miami, ¿eh? Wow, y fue Mucho muy más grande. Me llamó la atención cuando tú dices, mienta pero no engañe. Esas son de las cosas como que tú dices, ¿qué es lo que está hablando este tipo? La gente dice que los políticos son mentirosos, engañadores. Más, si tú eres mala persona, Todos. te dicen, político. Pero todos mentimos. No conozco a nadie que no mienta. A nadie, absolutamente. Todo el mundo miente. Pero ponerlo en el título de un libro está fuerte. Bueno, claro que hay que provocar, ¿no? O sea, cuando uno tiene que vender, tiene que provocar. Yo siempre he dicho que en esta profesión, la verdad que... Y en la vida todos somos un poco putas, ¿no? Todos vendemos. Nosotros, afortunadamente, en lugar del cuerpo, vendemos el cerebro. Porque si tuviera que pagar por este cuerpo, creo que lo pagaría, digamos, ¿no? Pero... Entonces... Es un título absolutamente provocador, pero es algo que realmente me lo creo. O sea, yo creo que se puede mentir, lo que no se puede es engañar. ¿Y cómo es eso? Descífralo. ¿Cómo tú mientes sin engañar? Porque de por sí ya la mentira es un engaño. Bueno, no lo es. La diferencia es, la mentira no tiene por qué ser mala. Por ejemplo, cuando explicamos la Navidad a los niños. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que debe existir en la vida, ¿no? Cómo explicamos y cómo vivimos la Navidad. El maquillaje es una mentira, pero nos hace sentir bien. Hay un motor Wonder Bra, es una mentira, pero hace lucir mejor. Y como eso, cantidad de cosas. Pero ¿cómo no se engaña en una mentira así, como para yo ver? Bueno, la poesía es una mentira, porque son exageraciones, y todo lo que sea una exageración no deja de ser mentira. Entonces uno puede ser todo lo provocador que quiera, yo en el libro lo soy, digo, el Viagra es una mentira, es una erección falsa, pero coño, que da mucho placer, digamos, ¿no? Y funciona, y no por eso es malo. Luego llego y provoco más todavía, digo, la Biblia es una mentira, pero es mala en sí misma. ¿Alguien cree que Matusalén vivió 890 y cuántos años, dice la Biblia? O que alguien abrió los mares realmente, o que alguien metió en un arca 2 animales de cada especie. Se respetó la hormiga y el oso hormiguero, se respetaron ahí estando juntos. Entonces, ahora, ¿es malo? No, es una manera metafórica de explicar una manera de ver la vida, de concebir la vida, ¿no? Por ejemplo, que yo la comparto, pero uno tiene que entender que la literalidad de lo que dice un texto como la Biblia es una exageración. Esto va a ser polémico, yo lo sé. Bueno, pero ¿es malo? No lo es. Ahora, engañar es la industria farmacéutica, lo que hacen con nosotros, que nos tienen cautivos de enfermedades que tienen cura simplemente para que consumamos. Engaño es la guerra de Irak, que nos dijeron que había armas de destrucción masiva y al final lo que iban era por el gas. Esos son engaños, que es la utilización de información en beneficio propio o para dañar a alguien, pero la mentira por sí, el maquillaje, el Viagra, el Wonder Bra, la poesía no es nada malo, pero son mentiras. La Navidad, como está explicada, y son de las cosas más bonitas que uno tiene en la vida, ¿no? Entonces, por eso digo, mienta que no, pero no engañe. Y
En el libro lo explico de una manera todavía más sencilla al empezar, que digo, seguramente usted ha leído el título y pensará que mentir y engañar es lo mismo, pero no es lo mismo que tu esposa te mienta que tu esposa te engañe. Ya lo entendió. Entonces se entiende la primera, ¿no? Está muy buena ahí. Bueno, y ya que te pongo este libro como introducción, vamos a hablar de la campaña de Hipólito Mejía. ¿Cómo ustedes se conocen? ¿Cómo Xavier, que también te dicen Xavi, por si escuchan en la conversación un Xavi, porque se escribe con la X, y bueno, Xavier viene de Cataluña, en fin. Pero además que se decía que Hipólito lo tenían controlado, encantado. Era sobre el tema de mienta pero no engañe. O sea, ustedes querían en la estrategia de ustedes, mire, este Hipólito que ustedes recuerdan del 2000, 2004, mienta pero no engañe. ¿Qué tanto aplicaste ahí? Bueno, todo. Porque es que yo lo que escribo lo aplico, o sea, no se puede ser hipócrita, ¿no? Cuando uno escribe un libro y le llama mienta por el engaño, o dilo bien o calla para siempre, pues trato de decir las cosas de la mejor manera. Entonces, cuando Hipólito no se te cumplió, dígalo bien o calle para siempre. Bueno, es que había cosas que las decía muy bien, o sea, la espontaneidad de Hipólito también es un valor. ¿Cómo lo conoces? ¿Quién te trae? Vamos a ver, esa historia Ellos nos buscan, es una cosa muy curiosa. Ellos, yo en aquel entonces estaba trabajando era director de marketing de la agencia SCPF, que era una agencia española famosísima, que dirigía Tony Segarra, a la fecha considerado el mejor creativo que ha habido en España de la publicidad, y habíamos trabajado para el Partido Socialista en España. Y entonces ellos contactaron a la agencia. Me acuerdo que la persona que llamó, desde aquí lo saludo, porque hace mucho que no lo veo, fue José Ramón Díaz. Y nos llamaron para ver si estábamos dispuestos a trabajar para Hipólito. Fue muy curioso porque la primera vez que llegaron con las encuestas era una cosa para llorar, digamos, ¿no? ¿En cuánto estaba? 0%. Señores, veníamos de un Hipólito, ¿ustedes se acuerdan la crisis de Baninter, la quiebra de los bancos, el dólar al 63, una sensación como de quiebra? Un yerno en la cárcel creo que había metido también o algo así, puede ser. Entre otros detalles. Hipólito Mejía, el presidente de República Dominicana, o cae bien o cae muy mal. Él es una persona un poquito discordante con relación a lo que él dice y lo que hace. De Hipólito. Ay, Dios mío. Es lo peor que no ha pasado. ¿Y ustedes cómo aceptan? ¿Cómo una agencia acepta un caso? ¿O no bueno, hay la opción? agencia no querían, ¿eh? Ahí sí, mérito mío o desgracia o error mío, pero en la agencia no querían decir, pero vamos a ir con un tipo que ha quebrado el país y que trae un 0% y una tasa de rechazo a las mujeres creo que del 93. Era una cosa, era bárbaro, o sea, era misión imposible directamente. Y no, pero era un reto, entonces uno, claro, se tiene que poner a prueba. O sea, y en ese tiempo no había la viralidad de las redes, pero no sé si llegaste a ver una entrevista muy famosa con Jorge Ramos, sí, claro. Entre otras apariciones. Bueno, no, es que hay en esa entrevista es en la que creo que dice, pregúntele si le gustan los hombres, ¿no? Sí, y el exacto. moreno, le llama y el moreno bonito, a mi amigo Carmona, un beso para él. Sí, bueno, era una campaña, un reto mayúsculo. Entrevistar a la oposición. Claro. Usted sabe que puede poner su punto de vista. Pregúntale si es verdad que le gustan los hombres. Yo no puedo decir nada, es usted el que... Miren bonito grabando ahí. Bueno, claro, pero eso me parece muy bien. No tiene nada. Muchas gracias. ¿De qué tú estarías? Bonito. Sabiendo de eso, que ya tú lo habías visto, tú dijiste le entro. Se le da porque uno al final en esta profesión ha de perder el miedo a perder, porque forma parte del trabajo, ¿no? Entonces yo sé que es una profesión en la que todo el mundo, yo he ganado, oiga, mire, yo he ganado y he perdido, he ganado más que he perdido, si no, no estaría vigente o no me contratarían, evidentemente, ¿no? Pero has perdido y es lógico, porque nada más hay dos opciones en una campaña. Pero todo el mundo pierde en la vida, o sea, todo el mundo, no conozco a nadie que no pierda, o sea, hasta los grandes futbolistas han perdido, ¿no? Cristiano, Messi, todo el mundo pierde, entonces, sin ánimo de compararme con Cristiano y con Messi, que quede claro, pero lo pongo como ejemplo de que las grandes figuras, los considerados mejores en algo también han perdido, los grandes directores de cine han hecho películas que han fracasado, o sea, esto era un reto y lo aceptamos porque, bueno, a la fecha la gente me sigue hablando, es una campaña que tiene ya 15 años, ¿no? Más o menos que empezamos a trabajar con él, o sea... ¿Cómo fue tu primera impresión cuando viste Hipólito? Impacta porque, bueno... Impacta, la verdad lo voy a explicar, porque llegué a su casa, era un señor que desde el primer día abrió las puertas de su casa. Me hizo mucha gracia porque él estaba sentado, le estaban cortando las uñas, le estaban haciendo la manicura, era una cosa que yo dije, madre mía, iba con el socio en aquel momento,
Y en ese momento yo pensaba, igual tenía razón el socio, no tenía porque es una imagen peculiar. Pero desde el primer día, recuerdo la primera frase, que me dijo, bienvenido a su casa y lo va a ser para siempre, me dijo. ¿Y cómo te decía? Españolito. 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 Lo de Xavier y no, Xavi. No, él tenía, ya puestos a la anécdota, además es un hombre, primero muy cariñoso, que la gente no sé si lo sabe, luego tiene un gran corazón, Hipólito, hay que decirlo, bueno, doña Rosa, en paz descanse, ni se cuente, pero cada vez que yo entraba en casa me decía, ¿cómo estáis? ¿De dónde venís? ¿Cómo jodéis? Era siempre la misma frase que me decía. Te hablaba en español de España. Hablaba en español de España, según él, pero era un tipo, no, la verdad es un tipo entrañable, yo le tengo un cariño bárbaro. Pero... Y después de la manicura, ¿qué intercambiaron? Bueno, creo, si no recuerdo mal, creo que ya empezamos a ver encuestas ahí directamente y él dijo, yo soy consciente de que esto es prácticamente imposible, pero yo les pido que hagan el mayor esfuerzo. Y hubo química, porque es que la verdad es que es imposible no tener química con Hipólito. Es que incluso la gente que no le vota lo quiere o lo respeta o le cae bien o le parece simpático. Es que es un tipo de lo más carismático. Entonces, tomando un caso así, de un 0.4%... No, 0%. ¿Qué cosa? Yo no recuerdo ya cómo fue que él fue elegido, le ganó a Miguel Vargas, creo que fue. Sí. Exacto. Bueno, se arrasó en esa primaria, arrasó, sí. ¿Y cómo entonces tú explicas que él arrasa en esa primaria? Y aquí hablemos de las estructuras de los partidos, aunque hacia afuera tú no estés bien posicionado. No tiene nada que ver. Mira, no soy mucho de poner series, ¿no? Pero el ala oeste de la Casa Blanca, que es un referente, digamos, de la profesión exagerado, ¿no? Porque eso lo exageran una barbaridad, pero hay un capítulo que dice... let Bartlett be Bartlett, ¿no? El presidente, dejen a Bartlett ser Bartlett. Entonces nosotros hicimos un poco, dejen a Hipólito ser Hipólito, eso sí, controlándolo, digamos, ¿no? Es decir, no, antes de pregunte, pero que no perdiera la esencia. Entonces, esa imagen que se daba de él de espontáneo fue suplida luego en las vallas publicitarias, no sé si la recordáis, que estaba él así, vestido de negro, traje encorbatado, ¿no? Todo lo contrario de lo que de la guayabera, de la ropa que suele llevar, digamos. ¿Y cómo se explica esa estrategia? O sea, ¿por qué ponerlo tan formal a un Bueno, tipo? porque la gente no lo veía presidenciable. No lo veía. ¿Y qué tanto implica el traje, la fotografía del...? Bueno, implica si el traje es un buen traje, si el fotógrafo es un buen fotógrafo y si los profesionales hacen algo que sea serio, ¿no? Que no quede como algo forzado. La verdad que aquí tuvo un publicista que colaboró con nosotros, también un gran amigo muy bueno, que es Michael Fonseca, que trabajó en esa campaña, que es un excelente profesional, un talento dominicano bruto. O sea, ¿cuándo empezó a despegar? Y si hay algún tipo de indicador tardamos que te como digan. 4 o 5 meses que no veíamos nada y al final bueno, empezó, sí, rápido, se fue 4, 5, 12, 20, o sea, era una cosa que crecía, y sobre todo en el sector más popular, y lo más importante, que crecían las mujeres. ¿Cómo se logró eso? ¿Cómo llevar a un Hipólito que tenía un 90% de rechazo en las mujeres? Bueno, porque él hizo un esfuerzo realmente de autocontrol, ¿eh? Y la gente se lo premió. Y entonces, señores, yo recuerdo que en ese tiempo se decía, ese no es Hipólito, lo tienen controlado esos españoles. Explícame la dinámica, cuándo sí, cuándo no, cómo negociar con una persona. No es negociar, es que él era consciente, él lo que decía es, yo quiero volver a ser presidente, voy a hacer todo lo que toque. Todo lo que haga, que sea necesario, que ustedes me digan que hay que hacerlo, vamos a hacer. Y la verdad que fue muy disciplinado, porque lo que le decíamos es, bueno, le llevamos todo el repertorio, que él ya se lo sabía, ¿no? El de la calle está dura, pues vaya por la banqueta, el huevo está caro, pues póngalo usted, o sea, todas estas cosas se le llevó y le dijimos, mire, esto es lo que la gente no quiere. O sea, véalo usted 100 veces. Es que cuando la yuca es grande, la tierra se abre. Ya porque llevaba tenemos 35 años dando estilla. ¿Tú sabes lo que es eso, estilla? No, pero las tiene mejores, ¿eh? ¿Cuál te recuerdas de esa frase? No, bueno, de esa recuerdo toda, pero del tamaño del nido del pájaro fue una vez que yo me quedé sin palabras directamente. No. Hay que decir, el otro día veía aquí un video muy simpático de una española que vive aquí en Dominicana y dice, a mí me da vergüenza ir al gimnasio porque el día que me toca hacer glúteo no se puede competir con las dominicanas, decía, ¿no? Me da vergüenza y hago otra cosa. Entonces, la protuberancia, digamos, femenina aquí es evidente. Entonces, claro, yo la primera vez que escuché, oiga, del tamaño del nido tiene que ser el pájaro, y dije, no puede ser esto.
Hay cosas que tú no te las creías, Xavi, que tú no, las decías, tienes que vivir, las tienes que vivir. el momento como más difícil, más embarazoso de la crisis de... El día que hubo, creo que era un congreso de obstetricia y de ginecólogos, yo creo que nunca he abierto los ojos tanto en mi vida como estaba en primera fila y le toca hablar y dice, aunque ustedes no lo sepan, yo también soy ginecólogo, pero empírico. Entonces... Mentira. Ojo como no, plato. mentira, no, esa yo no me la sabía. Oye, y la gente aplaudía, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Pues yo no me... Mira, yo pienso que es deberíamos un hacer un fenómeno. decálogo. Es que más allá, hay que quitarle hierro a eso. La espontaneidad de Hipólito es su principal virtud. Yo no veía un defecto. Ahora, claro... A ti personalmente te gustaba, pero no estaba funcionando. Hombre, me gustaba porque, claro, si presentáramos a Hipólito para presidente de Alemania diciendo eso, no saca ni un voto, digamos, ¿no? Pero también hay que entender la cultura de los países, donde aquí es un país alegre, feliz, el sentido del humor es el que transita la vida diaria, digamos, ¿no? Incluso en los peores momentos. Entonces, yo no le veía un problema. ¿Dónde vi un problema? Donde, por ejemplo, cuando fue lo del se roban el filete, creo que dijo, era la expresión. Eso fue un discurso, él se salió del guión. Ahí se salió del guión. Aquí, si tú te descuidas en tu casa, la muchacha del servicio te lleva el filete y se lo da al novio. Porque además era un sector, el de las no sé cómo se llama, son pero trabajadoras domésticas. Trabajadoras del hogar, trabajadoras domésticas, era un sector que estaba con Hipólito y que se sintió, se dolió cuando escuchó eso, me dijo, oye, nuestro candidato, nuestro presidente nos acaba de decir... De acusar de ladrón. Ahí, yo creo que es la crisis que más nos golpeó, la verdad. Xavi, ¿puede un discurso Ahora, también es cierto que hay que acordarse de la campaña, que lo tenían sometido a palo y palo y palo y palo y palo diario, y venga a recordarle su gobierno. Al final también hay que entender al hombre, ¿eh? ¿Eso es campaña sucia o negativa? Lo que se hizo con Hipólito, prohibido olvidar, algo así. Creo que fue los Vinchos que patrocinaron eso. Bueno, es lo que tocaba hacer por los que estaban enfrente, es que hay que reconocer el trabajo de la gente que estaba enfrente, ¿no? Hipólito no tiene respeto por nadie. Avergüenza al país ante el mundo. Promueve la división de su propio partido. Ataca a las instituciones. Y ahora, además, humilla a las mujeres trabajadoras dominicanas. Aquí, si tú te descuidas en tu casa, la muchacha del servicio te lleva el filete y se lo da al novio. La muchacha del servicio te lleva el filete y se lo da al novio. Hipólito Mejía ya no solo es el mismo de siempre, está peor que nunca. Fuerza Nacional Progresista. Hizo lo que yo hubiera hecho. ¿Eso es campaña negativa o campaña sucia? Es de contraste. Campaña de contraste. Y le dieron, y le dieron, y le dieron. Le dieron, no, y se le dio fuertísimo. Entonces, claro, tú tienes un hombre sometido tantos días, porque eran meses, a esa presión, entonces, claro, que un día se te escape. Xavi, hay una parte que supuestamente, además de que las trabajadoras se robaban la mejor carne para los tigres, que él dijo que iba a meter preso a Félix Bautista, que eso, porque además llegó un punto que Hipólito tenía, un 60 era, porque entonces Danilo... Llegamos a... No, un poquito más del 60 llegamos. Y entonces Danilo Medina, que era el candidato, ¿verdad? No pasaba de un 30. Entonces se decía, tú me lo confirmas o lo desmientes dependiendo de tu punto de vista, de lo que tú viviste. Leonel Fernández, como que esas malquerencias que se manifestaron en el 2019 con la división del PLD, estaban desde ese tiempo, como que Leonel no le daba de por sí todo el apoyo, Margarita como que... Entonces ahí fue que se armó ese frente patriótico de los tres, esos tres frentes que salió a hacer Leonel campaña por un lado, Margarita por otro y Danilo por otro, porque supuestamente con la amenaza de Hipólito que iba a meter preso a Félix, movilizó el ¿eso miedo. pasó? Sí, movilizó el miedo de los otros, pero te insisto, el golpe que tú veías en el tracking, la caída de las encuestas que fue grande fue el filete. No, o sea, eso afecta tanto una frase en un discurso. Sí, claro, hay varios casos así en la historia de cosas que han pasado así. Por ejemplo, Alejandro Toledo, cuando le llamó cerdo a Alan García. Lo tumbó. Lo tumbó. La gente decía una cosa de diferencia, pero claro, es decir, porque él dijo, usted se llevaría bien con Alan García, dijo yo no como chancho. O sea, y el golpe fue brutal.
Wow, entonces hay que atarse a un discurso escrito, por eso es que esos discursos espontáneos... Bueno, es que esto es disciplina, es como todo, ¿no? Es como todo en la vida, o sea, tú quieres acabar una carrera, es con disciplina, tú quieres ganar una pelea y eres boxeador, es con disciplina, ¿no? O sea, controla la fuerza, los tiempos, la energía, o sea, tú quieres ganar una carrera de coche, te tienes que controlar, o sea, no puedes hacer el loco, porque si no vas a chocar, entonces, ¿qué diferencia hay de esto con otra profesión del ¿Qué mundo? sentiste Ninguna. tú en ese discurso cuando...? ¿Cuál? ¿Con lo del filete? O sea, ¿tú lo viste después de las encuestas? ¿Tú sabías que eso era mortal? No, no, mortal no, pero que nos iba a hacer daño sí, porque teníamos una base electoral muy fuerte con esas señoras. ¿Y lo viste inmediatamente? Sí, claro, que tú sabes cuándo te van a castigar. Entonces ahí despega Danilo del 33 que no subía. ¿Cómo viste una persona que no era carismática? Había una situación como de no integración porque habían dos facciones en el PLD. ¿Qué te llevaba a ti a pensar que ustedes iban a ganar? Bueno, porque seguíamos arriba y yo sigo pensando, yo sé que aquí la gente se ha enfadado y que me dicen de todo, me da igual. O sea, esa campaña la ganó Hipólito. Pero los votos no. Sí, sí. ¿Se hace trampa en la Junta Central Electoral en este país? No conozco ningún país que no tenga sus más y sus menos. O sea que siempre hay fraude. No sé si la palabra... Donald Trump dice, todavía no Donald sé si Trump la no se da palabra como que él perdió esa vez. No sé si la palabra es fraude, pero no son procesos exactos como las matemáticas. Sin embargo, yo sé que se enfadarán mucho, pero sin embargo, saben perfectamente el que se enfada, que se va a enfadar por show, sabe perfectamente que tengo la razón. ¿Y por qué entonces le dieron el triunfo a Danilo? ¿Cómo si Hipólito ganó como Bueno, tú porque dices? ya lo decía Churchill, ¿no? Aquí lo que importa es el que cuenta los votos. ¿Podríamos decir lo mismo de Luis Abinader entonces? No, porque es abrumadora la diferencia de Abinader. Okay. No deja lugar a la duda. ¿De qué le sirve robarse un punto? Ok, o sea, si ganó por... si queda muy pegado es que podría haber Hombre, la posibilidad. el que es aquello, el que parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿no? O sea, si los refranes están todos inventados, lo que pasa, yo entiendo que la gente se enfada y tenga que defender su institución, está bien, pero te vas a comer con ellos y te dicen todo lo contrario. Los mismos que protestan te dicen, oh, no jodas, no digas eso, ¿no? Pues sí, hay que decirlo, o sea. ¿Cómo fue el final de tu relación con Hipólito o el punto, y aparte en ese momento, fue un no ganamos por esto, tanto que se lo No, fíjate que él en esto, es que es un señor. Él dijo, no han perdido ustedes, he perdido yo. Wow. Sí, sí, así, con estas palabras, ¿eh? No han perdido ustedes, he perdido yo. Me he perdido de conocer a Hipólito Mejía de cerca. Pero invítalo. Hemos es una máquina de hecho titulares. varias gestiones, pero no sé, no se ha dado. No sé, no. Habrá que llamarlo. Habrá que llamarlo. Xavi, ese es el pasado. Estamos en el presente. Te hemos traído también para repasar lo que pasa ahora. ¿Hay alguna candidatura que se parezca a la de Hipólito o Hipólito es un caso único? No. Miremos los presidenciables del PRM. Carolina es su hija. O sea, tenemos y se parece mucho a Hipólito. Sí. En el carácter, sí. Pero ella es muy seria, muy... Bueno, es que Hipólito solo hay uno, ¿eh? Yo no sé, con cariño lo voy a decir, yo no sé si el mundo aguanta dos Hipólitos, ¿eh? Con uno... Nada de esto le ha afectado a Carolina. Expliquemos el fenómeno. Bueno, sí le ha afectado, ¿eh? Sí. Evidentemente que él tiene un precio. Carolina tiene ser la hija de Hipólito tiene un coste positivo, evidentemente, porque tiene, digamos, una familia dominicana conocida empresarialmente en la política y eso tiene un beneficio, evidente, pero también tiene un costo, ¿no? Que ser la hija de Hipólito, pues hay gente que simplemente por eso pues ya la rechaza. ¿Y la balanza cómo queda en ese coste, pro y contra, según tú? Bueno, yo creo que afortunadamente para Carolina ella ha logrado marcar un perfil propio y lo que le tenía que castigar a Hipólito ya está, ya no tiene más precio a pagar, pero creo que sale ganando, ¿no? Entonces, ya que introdujimos a Carolina, vamos para las mujeres. Hemos tenido vicepresidenta en varias ocasiones, Milagro Ortiz Bosch, en su momento una presidenciable, a carta cabal, ministra de Educación, una mujer de historia. Tuvimos a Margarita Cedeño de Fernández, que en su momento fue un fenómeno, pero ni siquiera ha podido ser candidata en su partido. Y ahora la vicepresidenta, que dijo que sueña, no que ella se ha lanzado, sueña. ¿Cómo ves la posibilidad de una mujer en República Dominicana teniendo a Carolina y a la vice? ¿Y a quién afecta más de los presidenciables la salida de la vice? Bueno, es complicado que una mujer gane, no es imposible.
Falta mucho tiempo para las elecciones. ¿Por qué es complicado? Bueno, por la cultura machista del país. Pero México es un país machista. Ya, pero la pusieron a dedo, precisamente por eso, porque es un país machista. No ganó ninguna elección primaria Claudia Sheinbaum. Andrés Manuel López Obrador dijo, va a ser ella. ¿Y Luis Abinader podría decir, va a ser ella? No creo que lo vaya a hacer públicamente, pero evidentemente yo creo que el presidente tendrá su candidato o candidata y lo dirá en su momento. O no lo dirá y hará lo que tiene que hacer un presidente, que es que las cosas pasen, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un presidente, por ejemplo, para favorecer a la vice? No, bueno, a la vice, yo creo que elegirá de candidato o de candidata a quien le garantice la victoria del PRM. Pues lo más importante es que el partido permanezca en el gobierno. Decía Guido Gómez Mazara este fin de semana que el día que él haga oficial sus aspiraciones como presidente, deja el Indotel. Hablemos de este escenario de gente que es funcionario en el PRM con activismo, porque no somos locos, tan activos, y gente que tiene una posición electiva como Carolina y la vice. ¿En algún momento habrá desigualdad de condiciones? ¿Habrán de renunciar? ¿Cómo ves el panorama? Yo creo que esto se debería establecer en todo el mundo, que es que la gente que está en gobierno y quiere aspirar, que dimita, que se dediquen a ser candidatos o candidatas. Y no hablo solo de República Dominicana, lo digo porque la línea es muy delgada entre gobierno y o sea, al final a muchos de estos precandidatos la prensa les hace caso por la condición que tienen de gobierno, no de candidato, y creo que lo justo sería, pero ya te digo, no solo aquí, sino en todos los gobiernos, que el que quiera candidatear que deje su ministerio o que deje lo que quiera y que se vaya a hacer de candidato, faltaría más, ¿no? Tiene su derecho. ¿Y eso debería ser en un punto específico? Yo creo que tendría que ser una norma en política, ¿no? Pero digo yo, las candidaturas están adelantadas, Xavi. No, aquí la gente está muy nerviosa, que hay efervescencia, esto no tiene ningún sentido. Todo lo que está pasando no sirve de nada. Esto no va a condicionar en nada el resultado del 28. Esto es una locura. Y provocada por que el presidente los llamó a los presidenciales y dijo que él no iba y los llamó, o sea, activó. Bueno, pero tú también puedes activar tu sentido responsable y dedicarte a gobernar en lugar de a candidatear. O sea, no se puede culpar al presidente de lo que hacen no sé cuántos precandidatos. Danilo Medina renunció por fricciones internas y se dedicó a hacer su candidatura. Es un camino muy difícil. ¿Tú crees que hay gente que está lanzándose para proyectarse, pero no tiene necesariamente un proyecto serio? El 90% de los que están ahí saben que no van a ser presidentes. No los candidatos, ni siquiera los candidatos. No en esta elección, nunca. Y lo saben. Pero claro, santo que no es visto no es adorado. Entonces, para que te adoren, aunque sea para una capilla pequeña, tú tienes que salir de procesión, que es lo que están haciendo. Entonces, no tiene ningún sentido. Entonces, esto es una locura. Entonces, hay gente que está proyectándose para ser o el candidato a senador o diputado, alcalde. Algo Cuéntame. Para estar ahí, para seguir en la jugada. Pero saben perfectamente. Es que no pueden engañar a nadie, de verdad. O sea, saben que no van a ser presidentes. Xavier, nunca, además. Jamás. No, porque se requieren ciertas... Por ejemplo, ¿cuáles tú crees que nunca llegarían a ser presidentes? No lo voy a decir. Lánzate, iniciales. No. Te voy a salvar de esa pregunta. El PLD duró 12 años, 8, 4 y 4 de Leonel y 4 y 4 de Danilo, 16 años. Ya tiene Luis Abinader un periodo, está corriendo por el segundo. Tú le ves condiciones, y aquí hablemos del gobierno, de cómo le está yendo al gobierno, de la comunicación del gobierno. Hay mucha gente que dice que el gobierno no es tan malo como a veces se siente, que las cosas no se comunican bien, que hay un problema de comunicación, que los ministros cada quien como que tienen su agenda y cada quien tiene... Bueno, los ministros yo creo que hay que ser crítico con ellos, no están ayudando al gobierno. O sea, aquí el máster de la comunicación en ese gobierno se llama Homero Figueroa. O sea, Homero comunica bien, por eso Luis Abinader está bien posicionado, pero el gobierno no, porque en las encuestas vemos como algo que no cuadra, y como si esto tiene problemas, esto y esto y esto, el presidente sale bien. Te lo voy a decir muy claro, Homero hace todo lo que se tiene que hacer bien en un proceso de comunicación, lo está haciendo Homero Figueroa, es realmente bueno. Y te explico por qué. Primero, porque hace comunicación transversal, habla de todo. Segundo, porque no habla del presidente o del gobierno, habla de los beneficiados de la acción del gobierno y los pone como protagonistas, es decir, está poniendo rostros de dominicanos al frente
de todo esto, porque hace una comunicación directa, emocional, utiliza todas las plataformas digitales que pueda haber, pues, lo está haciendo todo bien. Ojalá los ministros hicieran lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos o situaciones que el presidente sale a salvar en la semanal, ¿a ti te gusta la idea de la semanal? A mí sí me gusta la idea de la semanal. Lo que me gustaría, por ejemplo, me gustaría o no, digamos, no depende de mí, pero que los ministros reprodujeran lo que dice la semanal. Es que dejan todo en manos del presidente y en manos de Homero Figueroa. Pero ahí te voy, Xavier. ¿Tú crees que es justo que el presidente se eche al hombro la responsabilidad de la imagen del gobierno, la comunicación, hablar todos los lunes, pero se comprometió a ir los lunes a la policía, que ya luego ha mandado a la vice o mandó a Joel Santos en su momento? O sea, yo no había visto un presidente tan cargado en una gestión de comunicación. Es que sobreexponen, vuelvo a lo mismo, sobreexponen al presidente. El único que hace comunicación institucional y de gobierno efectiva es el vocero. ¿Cuándo debería el presidente recogerse de eso de la semanal? ¿O él va a aguantar todo? No, tiene que aguantar todo. Yo creo que tiene que aguantar todo. Es un ejercicio de transparencia maravilloso. Otra cosa es que luego no hay nadie que replique todo lo que pasa ahí. Solo, vuelvo a lo mismo, solo Homero hace eso. Y los ministros de vez en cuando alguno hace algo. Entonces tienen su agenda particular los ministros, y ahí yo te voy a la soledad del poder estando en el poder. Una carrera de presidenciable tan temprano no deja a Luis Abinader un poco solo, porque así como lo vemos en la comunicación, sin duda que lo que se comunica es lo que se hace. En el hacer del gobernar también podría estar solo en una agenda. Sí, pero bueno, la soledad del poder la vive Luis Abinader y la vive todo el mundo que sea presidente. O sea, no conozco, vamos a llamarlo profesión, aunque muchos le llaman vocación o pasión o lo que quiera ser presidente, pero no conozco una profesión donde se mande tanto y se viva tan solo como ser presidente de un país. Sin embargo, los 8 años de Leonel, para hacerte un poco de historia, yo sé que tú te la sabes, yo me acuerdo, me tocó como reportera cubrir, que faltando meses todavía, Félix Bautista y su comparsa le llevaron unos carros llenos de firmas, porque todavía no se estaba seguro si Leonel iba o no. Pero Danilo, dijo él en primera persona, yo gano en mayo, aunque Gonzalo era el candidato. O sea, esos últimos 2 presidentes que hemos tenido mantuvieron la hegemonía del poder del gobierno. Y Luis la mantendrá. A pesar de lo que estamos diciendo. Es que todo esto de ahora es un show. ¿Cuándo se van a bajar esta efervescencia de estos presidenciales? No, se irán cayendo la mitad. ¿Cómo para cuándo, más o menos? No lo sé, no, depende cuando se les acabe el dinero. Porque claro, hay un momento en que la gente que pueda apoyar económicamente, tú tienes 0.6 y después de 6 meses tienes 0.6, te cortan el grifo. Entonces hablemos de esa guerra de encuestas. Tú dices, esas cosas no son definitorias para el 28. ¿Por qué todos los días estamos viendo una encuesta en este bueno, país? porque son herramientas de publicidad. Yo respeto mucho a todo el mundo que hace encuestas, pero en este país, si tú quieres saber lo que pasa de verdad, solo hay una persona que te lo diga. ¿Cuál es la única encuesta que tú dices que... Leonardo Aguilera. El Centro Económico del Cibao. Es el único que te dice lo que hay. Todo lo demás son elementos publicitarios. Yo respeto muchísimo a todas las casas encuestadoras, pero todos ellos saben perfectamente que están jugando con este tema. Mienta pero no engaña, mienten. Mienten y engañan. En algunos casos sí, evidentemente. Y luego está este mundo de las encuestas digitales, que además no se les puede llamar encuestas porque no son encuestas. Es que todo es un show. Entonces todo esto ahora son elementos publicitarios. Pero si tú quieres saber en este país cómo están las cosas, cuando publique Leonardo Aguilera, entonces yo te digo de qué va la historia. Mientras tanto, esto no tiene ningún sentido. Ya que has dicho que una encuesta digital, un sondeo, no es una encuesta, ha publicado la página de rcc.cachicha, que es una alianza, me imagino, entre Cachicha y RC, que 8.500 encuestados o consultados, para un 70% a favor de que Omar Fernández sea el candidato presidencial versus Leonel en la Fuerza del Pueblo, ya para salirnos del PRM y entrar en la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál crees tú que tendría la posibilidad de ser el candidato, aunque estas mediciones digan que sea Omar? Hay un grupo de gente dentro del partido que dejará que sea Omar. Pero si Leonel gana cualquier encuesta, no necesita una encuesta para ganar la primaria. Explícame eso. Bueno, es el jefe y es el patriarca. Es que por eso te digo que todo esto es 70%, pongan 95%, si es que me da igual todo esto. Si esto todo show off, es bluff esto. O sea, aunque haya encuesta dando a Omar como preferido, eso no va a pasar. O sea, ¿y tú crees que se va a bajar Leonel Fernández porque tengo una encuesta en contra? Va a decir, ay, sí, voy a perder la encuesta.
y se va a su casa. O sea, de verdad, hombre, esto a lo mejor en una novela pasa, pero en la vida real no. ¿Tú crees, en el caso hipotético, que por alguna razón Leonel se convenza y vaya Omar como candidato, ¿saldría Omar para el 28, un muchacho de 36 años, un buen presidente? Depende de quién le pongan enfrente y los errores que se cometan o los aciertos que se tengan en el 28, es que estamos en el 25. ¿Quién va a ganar la Champions League del 28? Oiga, yo qué sé. Si no sé ni qué equipos van a clasificar, si estamos hablando de una elección en la que no sabemos quién va a ser los candidatos. ¿Cómo podemos decir que uno va a ganar o va a perder? ¿Quién va a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo? ¿O del PLD? No, ¿O del PRM? Ya yo Si te no lo puse un sabes. escenario, si él llegara a ser presidente en el 28, con esa juventud que algunos temen, Vuelvo otra vez. Si Omar es el candidato y enfrente está, por ejemplo, David Collado, con los datos que hay hoy, no de aquí a 3 años, Collado barre a Omar de todas. Pero es que faltan 3 años, hay un gobierno que tiene que acabar, hay aciertos y errores que se pueden cometer en el camino, igual que la oposición. O sea, es que esto es futurología. Es que ¿cómo puede venir una encuestadora a decir en el 28 va a pasar esto? Con 3 años. Cuando hablas de estructura, es suponiendo que monolíticamente el PRM se ponga detrás de David Collado, si como dicen las encuestas, él llega hasta el 28. ¿Tú entiendes que habrá unidad en torno a su figura? Yo creo que el PRM llevará unidad, sí. No importa quién sea el candidato. Da igual. Da igual. Y todos dicen, no, es que si Collado no va por el PRM, competirá por otro sitio. De verdad la gente va a ser tan irresponsable. Quiere pasar a la historia David Collado si no fuera el candidato como la persona que parte o rompe un partido. No creo que ninguno quiera asumir ese papel en la historia. Leonel se fue del PLD y nadie pensaba que se iba a ir. Ya, pero bueno, Leonel hay uno, igual que Hipólito, ¿eh? Y Leonel ya había sido. Collado no, ¿eh? Collado todavía la suspira. Y partiendo de lo que tú decías, que los votos son de quien lo cuentan, parece que esos votos que contaron en el PLD... El que cuenta tiene ventaja siempre. ¿Tú escuchaste el cuento del algoritmo? No. Sí, porque era una cuestión digital, electrónica, y Leonel dijo que le metieron un algoritmo, porque él estaba ganando. Primera vez en la historia que una gente empieza ganando y termina perdiendo. Y el algoritmo cambió los votos. Fue el algoritmo el que contó los votos. Es que se cuenta el chiste, se cuenta solo. Digamos. Es que no. Bueno, el PRM irá en unidad, no tengo duda. Cualquiera que sea el candidato. O candidata. O candidata, cuidado. Un respeto. Entonces, para ¿qué me las dijiste mujeres de Carolina y la vice? ¿Cuál es más? No te dije nada, me fui. Pero, sí, exacto, quiero que me diga, ¿verdad? ¿Cuál de las dos? Ya, mira, ahí no vamos a hacer futurología de ahora, de construir ese perfil. Son 2 mujeres en posiciones selectivas. ¿Cuál de las dos tiene ventaja para crecer? Ya no estamos hablando de quién va a ser la candidata. La vice tiene más recorrido. ¿Por qué la vice puede crecer más que Carolina? Bueno, porque está más abajo. La otra ya sigue en su, no te digo techo, pero casi. Y la vice no. La vice no ha empezado a correr. Además, la vice puede inaugurar más. Carolina tiene solo el distrito, ¿verdad? Y ya. Se puede acusar al presidente que y ya es segundo mandato, porque dicen, es que el PRM le pasará factura, ¿no? Porque el segundo mandato es Abinader y a Carolina no le pasará factura el segundo mandato del PRM en la ciudad. Claro, si es que es exactamente lo mismo, es que los argumentos o son objetivos o los manipula. Entonces, si a Abinader le van a pasar factura, a Carolina le van a pasar factura, ¿no? Digo. Y ella no quería ser alcaldesa. Claro. De segunda ocasión, ella no fue al final. ¿Tú has conocido en los países que tú has trabajado de cerca alcaldes que hayan ido a la presidencia directo de la alcaldía? Creo que mencionaron un caso, el día de la cumbre, alguien, no me acuerdo. No sé, si no fue en recuerdo, de la Argentina. presidencia de la alcaldía, sí, en Argentina. Macri no fue alcalde, sí, creo que ese solo caso. Creo que Macri, fue sí, verdad, sí. fue. O sea que es muy difícil. Lo de Abel tuvo que ver con el partido, y ahí hablamos un poco del pasado. El otro día dijo que no era cuestión del gallo, sino del gallinero, porque venía de ser un alcalde muy exitoso. Esto es para Abel Martínez. Sí. Bueno, lo del gallinero se lo compro. O sea, si es un gallinero ese partido. ¿Y el gallo? Aquí lo mataron en la funda, ya dicen ustedes. El gallo se lo mataron en la funda. Ahí había problema de gallo y gallinero. Sí. Hay una oportunidad para un outsider, un independiente, y se ha postulado una persona de plataformas digitales, que fue el que te mandó el piropo, Santiago Matías Alofoque. Y me puede mandar otro, pero no va a crecer, no va a ser presidente, no lo va a lograr, no tiene ninguna posibilidad. Y así de claro se lo digo. No, este español que dice tontería, está bien, pues en el 28 nos vemos.
Así es que se llama el programa de él, nos vemos hablamos el 28. Sí, está bien, a ver si va a pensar lo mismo que piensa hoy, a ver si se atreve. Ya está, si esto es cuestión, el tiempo pone todas las cosas en su sitio, no las deja donde estaba, pero las pone todas en su sitio. Esto no hay lugar para ello. Pero ni un 5. No. Pero ¿por qué tú eres tan rotundo? Vamos a ver. Dime un independiente que haya ganado. Bueno, En un presidente. aquí sería la primera vez. En la historia, pero no del país. Pero digo yo que se abre la posibilidad de inscripciones de personas independientes fuera de los pero es lo partidos. mismo que si se abriera la posibilidad de fichar jugadores que no son jugadores de fútbol a la liga. Y yo me presento, ¿tú crees que el Barça me va a fichar a mí? Por mucha ilusión que yo tenga. Aunque venga, ¿qué quiere? Hansi Flick, que es el entrenador ahora, y diga, Xavi Domínguez no tiene ninguna posibilidad de jugar en el equipo. Entonces yo voy a un programa de Alcántara y le digo a Hansi Flick, este habla mierda, ¿no? Dijo, es lo que dijo. Sería lo mismo. No Pero tiene un ningún sentido. outsider no gana por ser outsider. No. Donald Trump no aplica de outsider. ¿Y corrió por dónde? ¿Por su propio partido o por una maquinaria estructurada, financiera, Tú sabes que aquí electoral? se venden los partidos, él puede comprar uno. Ya, pero tú crees que un partido pequeño es lo mismo que la maquinaria del partido republicano americano. Es que estamos comparando churros con meninas, gimnasia con magnesia. Como dicen en España, ¿qué tiene que ver los cojones con comer tigres? O sea, no. Él tendría que ir por un partido del sistema fuerte. Claro. O sea, que no es de que no es por outsider, es que no tiene estructura. Pero es que no tiene, no, esto no es de quiero ser. O sea, porque uno diga en la vida, yo quiero ser millonario, es millonario, no, tiene que hacer ciertas cosas y tener condiciones. Él se va a enfadar y seguramente esto no es lo que quiere escuchar, pero le estoy ahorrando dinero en psicólogos. Porque si no gana... No, porque se va a deprimir, porque va a decir todo el mundo me aplaude en las redes y cómo puede ser que me aplaude en las redes y no sea presidente, porque se piden otras condiciones para ser presidente. Entonces, ahí volvemos al tema de los likes versus votos. Tú tienes figuras que han sido artistas y gente de los medios que sí llegaron A ver, la Bad presidencia. Bunny. ¿Hay alguien ahora que esté más de moda que Bad Bunny? Puede ser gobernador de Puerto Rico. No, número uno en venta, el artista o el productor musical más grande que hay en este momento, lo gana todo, lo conocen en todo el planeta, todo lo que tú quieras. Y dijo, no voten por el PNP en Puerto Rico. ¿Y quién ganó? El PNP. Pero además, en la gobernación, en las alcaldías, en el Senado, en todo. ¿Qué influencia tienen? Es que zapatero a tus zapatos. Que él venda discos y haga música que a la gente le gusta, oye, a mí me parece perfecto, pero ya que desde su atalaya musical vengan a decirle al pueblo lo que tienen que votar, ¿pero esto qué es? ¿Qué ha pasado con todos los artistas que dijeron que no voten por Trump? ¿De qué sirvió? ¿Arrasó Trump? Entonces, cada uno a lo suyo. Y a él ya le pasó aquí porque apoyó a Gonzalo con todo y los urbanos y Gonzalo perdió, como tú sabes. Y ahí la culpa no la tenía el español, ni decía el español bobería, y ya le pasó. Claro, vengo del futuro, le va a pasar lo mismo. ¿Has visto, Xavier, esos fenómenos de gente que era muy buen perfil y cuando le dan la nominación, y ahí te hablo de Gonzalo y de Abel, como que en el performance de ser el candidato no desarrollan? Es que no es lo mismo ser buen político que ser buen candidato que ser buen presidente. De hecho, hay malos candidatos que serían muy buenos presidentes y hay presidentes que fueron muy malos candidatos y todo cruzado. Es decir, no tiene. Yo recuerdo, por ejemplo, en España, ¿no? El alcalde de Barcelona, Pascual Maragall, el alcalde olímpico, era un candidato nefasto, pero en cambio fue un alcalde brillante y fue un presidente autonómico en Cataluña brillante, pero como candidato, madre mía, era indisciplina, desorden, todo. Bueno, era parte de su encanto, pero eso pasa una vez. Por ejemplo, Luis Abinader no fue tan buen candidato como a nivel de su performance, de su discurso. ¿Por qué no? O sea, le decían la Tayota, el mismo Hipólito, y como presidente ha resultado... Bueno, pero claro, si Hipólito te dice la Tayota, te está convirtiendo ya en candidato, porque es la antítesis de Hipólito. Ya la institucionalidad que le pedían a Abinader ya la tenía en el momento que Hipólito abre la boca. Porque lo o sea, que lo ayudó Hipólito. Claro, evidentemente. Llamarle Tayota, y él lo ha cogido de chiste ahora, Abinader. Claro, y que no lo suelte, porque le recuerda a todo el mundo que él es un tipo serio, que es un tipo ordenado. Ese es el éxito de Abinader. Te ha tocado trabajar con candidatos y con presidentes. ¿Cuál es el cambio y por qué algunas personas dicen, y no solo con presidentes, con gente de alto nivel, que son una cosa antes de llegar al palacio y como que se transforma después que están en el poder? Te pongo dos refranes. No es lo mismo ser borracho que cantinero y no es lo mismo torear que verlo desde la barrera.
Cuando tú llegas y ves la maquinaria que tienes de poder, de condicionantes, de problemas, claro, tú te das cuenta que a lo mejor todo lo que prometiste no es posible hacerlo, porque la propia burocracia, el propio sistema, los condicionantes, todos los agentes que condicionan al gobierno, agentes económicos, sociales, claro, tienes mucho poder, pero no tienes poder absoluto, si no, no serían presidentes, serían dictadores. Y en el mienta pero no engañe, ¿no será que muchos políticos nos ofrecen cosas que no son posibles hacer y de ahí el hartazgo quizás? De alguna parte hablamos de un gran porcentaje de abstención. Ya, pero a la gente nos gusta eso. ¿Qué? Que nos digan cosas que sabes que no van a pasar. Nos gusta que nos mientan. Claro. Podría levantarse una figura extrapartido. Tú imagínate, yo voy y le digo a mi madre que me llame feo. Yo, para mi madre tengo que ser el más guapo del mundo. Yo ya sé que no lo soy. Pero tú imagínate una madre diciendo, hijo, qué feo eres. Pues sería una crueldad. Entonces tú imagínate a los políticos diciendo las verdades a todos los ciudadanos. O en el amor. ¿Tú crees que se enamora con verdades o exagerando? Decía Machado, a la política como al amor le viene bien un poquito de exageración. Pues ya está, si lo dijo el poeta. Si es que no, está todo inventado. ¿Por qué esa gran abstención? En algunos puntos hubo un 60% en las últimas elecciones. El desencanto, claro. ¿Hasta dónde nos lleva ese desencanto? Vemos que en la región hay cambios de Pero personas. El desencanto viene por el exceso de promesa, que es lo mismo, o sea, la política actualmente vive deprimida. Y uno, si va al concepto de depresión de Freud, dice la depresión es la diferencia entre la realidad y la expectativa. Ese gap, eso es la depresión. El abstencionismo es la diferencia entre la promesa y la realidad. Los argentinos tenían una frase muy buena que decían, ¿cómo era? Que nos mientan que estamos hartos de verdades o de realidades. No sé, ¿no? Entonces, es una situación la que vivimos no solo en República Dominicana, lo viven en todos los países. Hay un exceso de promesa que luego no se puede cumplir. Entonces, esa diferencia que en el ser humano estaríamos hablando de depresión, pues es depresión electoral, que es no voy, no me interesa, no quiero verlo, no participo. ¿Y en qué cadena vamos? Tú tienes la experiencia de Argentina, que tenemos a un Milei, vamos a un camino, quizá no para el 28, pero si seguimos así podríamos tener ese antisistema que yo te digo, ese outsider, ponle el nombre que tú quieras, ¿tiene un espacio? No, porque Milei es hijo de la corrupción de los Kirchner. Y aquí no hay corrupción. A esos niveles, desde luego que no. No sé si hay corrupción o no hay corrupción, pero a los niveles de Kirchner pues no lo tiene. Entonces, son hijos de un problema que no se soluciona y vienen y el pueblo vota al que patea el tablero. Dominicana no está en esas condiciones. Como pero no podríamos llegar, ¿eh? Pero bueno, si se ponen a robar en masa, sí, pero yo no lo veo, sinceramente, hay que ser honestos. Es decir, uno cree que Luis Abinader está haciendo lo mismo que los Kirchner, eso sería una locura. Ni lo mismo que el danilismo, para decir de dónde vino el pero cambio. Es que ahí llegaron a devolver dinero, llegaron a reconocer que habían robado y devolvieron dinero. Es que fuera de la corrupción, el tema haitiano, el tema de la inseguridad, ¿cuáles son los retos ya para cerrar que ves para que Luis Abinader y su gobierno en conjunto terminen con buenas notas? Uno, que el gobierno comunique. Y cuando digo el gobierno es que los ministros hagan su tarea, que es explicarle a la gente lo que están haciendo. Porque si no, no se dan cuenta que ellos mismos generan desconfianza entre la población, porque no se habla de los ministros. Esa es la primera. La segunda, el tema de la seguridad, que yo creo que se está en ello. Los datos de seguridad, a pesar de que la gente no se lo crea, ha reducido la percepción de inseguridad y se han reducido los casos de delitos menores y de delitos mayores en el país. Y el tema de Haití es una relación histórica, una mala relación histórica, desde la operación Perejil hasta la actualidad. Ha habido barbaridades como Perejil y la realidad actual. Entonces, es un tema de difícil solución. ¿Por qué? Porque tú tienes una gente huyendo de la miseria, no de la pobreza, de la miseria. Y tienes un país que no tiene la capacidad de poder acoger a todo el mundo que quiera. Eso genera tensiones. Y no hemos tenido la capacidad de resguardar nuestras fronteras tampoco históricamente, no me refiero a este... Es que es muy difícil. Si Estados Unidos no puede tapar su frontera, que es el que tiene todo el armamento del mundo y todo el personal del mundo, el resto estamos todos por debajo, seamos de donde seamos. España no puede parar la frontera de Ceuta, es una frontera muy pequeña. ¿Has conocido la antigua orden, la marcha que están convocando para Friusa este domingo 30 de marzo? No. Es un grupo patriótico
no armado que se ha levantado y a algunas personas le preocupa que esto le pueda generar una situación al gobierno. Tienen que tener un permiso supuestamente de Interior y Policía, dice Faride que aún no lo tienen, ellos dicen que por la Constitución y citan a la propia Faride que dice que cualquiera puede marchar. Y marchan porque están en contra del gobierno. Van a marchar en Friusa porque es un territorio que está ocupado, según supuesta y alegadamente, yo no he ido a Friusa en persona, copado por ciudadanos haitianos irregulares. Entonces ellos van a ir ahí a un territorio donde viven esos haitianos en masa a marchar ahí. Ellos ¿Y ya no lo han es hecho más fácil antes. que le pidan al gobierno, que se lo expliquen al gobierno, que protestar? Ya lo han hecho antes. Lo han hecho antes en la Plaza de la Bandera. Y por eso te decía, te daba el dato. Si hay alguna crisis que se pueda generar, aunque es un tema histórico el tema haitiano, porque es que hay mucho, Xavi, ahora. O sea, Hombre, se nota yo creo que mucho si la es un presencia. tema que hay dejadez, el tema de los haitianos, se convertirá en crisis, pero no... Ni niego la crisis, ni niego las acciones del gobierno. El gobierno está haciendo cosas para que eso no pase. O sea que, claro, es un tema complicado. No, esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil. Es que dirigir un país, la gente desde casa... Y el muro, se habló de hacer un muro. O sea, el gobierno ha hecho cosas como para manejar el tema de la frontera, pero en efecto como que no se siente. Es muy difícil contener a gente que no tiene esperanza de vida. Es muy difícil. ¿Qué pierden? Si se quedan en Haití se mueren, y si lo intentan y los matan se mueren, y si lo intentan y cruzan tienen vida. ¿Cómo vas a contener eso? Si son kamikazes, son los japoneses kamikazes, que ya que voy a morir me estrello. Entonces les da igual, hay que entender el drama humano. Es gente que no tiene ninguna esperanza de vida. Si se quedan se mueren y si lo intentan a lo mejor viven. Tienen un a lo mejor. Entonces, ¿cómo vas a detener el a lo mejor? No es posible. Los tienes que matar a todos, no puedes hacer eso, es una barbaridad. No, y nunca hemos tenido esa vocación. Mira, Leonel Fernández tuvo la Sunlan en el 96, Hipólito tuvo Baninter, Leonel tuvo al final algunos juicios populares cuando salió en el 12, Danilo tuvo todo el tema de los hermanos. Luis Abinader podría tener en este problema haitiano un como... No lo veo, sinceramente, que escale a ese nivel. Porque tú ves al ejército de este país haciendo lo que corresponde. Y cuidado que no hagan más, porque entonces le van a decir que los derechos humanos y no sé qué. Es que esto es jodido, ¿eh? ¿Qué le preocupa a Luis? Su legado, ya sabemos que no va, que todos los que han estado tenían como ese, siempre Balaguer vuelve y vuelve, pero este sí no va y reformó la Constitución. ¿Cuál sería como el legado que tú entiendes que él Bueno, la procuraría honestidad, dejar? la transparencia, ¿no? Que es un señor que lo que dice lo hace. Y uno dirá, no, pero todo lo que prometió no lo ha cumplido. Bueno, no conozco a nadie que todo lo que haya prometido lo haya cumplido, ni el que está diciendo esto. Seguramente tú le has prometido a tu mujer cosas que no has hecho tampoco y nadie te está juzgando, ¿no? O le has prometido a tus hijos cosas que no has podido cumplir, o le prometiste a tus padres y no lo hiciste. Entonces, de entrada hay que tener un autocontrol a la hora de abrir la boca sobre los políticos, porque es muy fácil cuestionarlos desde el sofá de casa con una cerveza o con una Coca-Cola. Ahí todo el mundo somos presidentes, ¿no? Presidentes, entrenadores de fútbol, constructores, ¿no? O sea, aquí todos somos políticos, todos sabemos de todo. Entonces, yo creo que él lo que quiere dejar es un legado de transparencia, de honestidad y te diría de humildad, porque no es un presidente soberbio, y eso hay que reconocérselo, no es un tipo soberbio. Dicho esto, ¿qué es lo que más le preocupa? Estoy convencidísimo que no tiene nada que ver con el gobierno y que tiene que ver con sus hijas, porque al final este hombre es padre, y todos los que somos padres, a mí... ganar o perder una elección, claro que me preocupa, quedar bien con un cliente me preocupa más mis hijos. Entonces hay que entender que están hablando del presidente, que no es un robot, es una persona, sea él, sea Leonel Fernández, sea Danilo, sea quien sea. O sea, creo que eso es lo que le debe importar más en este momento, el futuro de su familia. Entonces, según tú, ¿se queda el PRM, se une a la oposición o el 28 está Hoy muy por lejos? hoy, vuelvo a lo mismo, con los datos que hoy hay, que lejísimos, el PRM no tiene ningún problema para mantenerse en el gobierno. No importa cuál sea el candidato. No. Señores, dicho esto, pueden conseguir los libros de Xavier Domínguez en Amazon. Dilo bien o calla para siempre, mienta pero no engañe, el manual del príncipe y Érase una vez. Xavi, invita a la gente a que vaya a la cumbre, los estudiantes de comunicación política, los que tienen proyectos, que va a ser aquí en Punta Cana en mayo. Bueno, es un evento histórico porque, miren, creo que son cerca de 300 profesionales de la comunicación política, desde el punto de vista de la comunicación, la estrategia policial, las redes, la inteligencia artificial, las encuestas, etcétera, etcétera. Va a estar en Punta Cana, que es pocas veces puedes tener a todos los profesionales ahí.
Es un evento de alta calidad, los profesionales que vienen son todos buenísimos. Y es una oportunidad para aquel que esté estudiando, ya sea comunicación o ciencias políticas o periodismo, publicidad o marketing, de ir y ver, digamos, la práctica real. Y los candidatos que vayan Los también. candidatos que van a ir, claro, evidentemente. O sea que es Bueno, una oportunidad única. 5, 6 y 7 en Hard Rock Café, y la gente puede ingresar a la página de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. No sé cuál es la página, no lo voy a Ahí decir, la pero vamos a bueno. titular. También en las redes, por supuesto. Bueno, no será un engaño, no le voy a mentir. Vamos a traer a Xavi más adelante, cuando estemos más cerca del 28, a ver qué tal de las cosas que hemos hablado. ¿Te parece? Sí, me parece. Bueno, Encantado de hacerlo. un compromiso. No voy a decir que yo ni miento ni engaño, porque entonces tú dices que todos mentimos, Todos ahí entra ahí en la mentimos, dinámica todos que ya mentí, mentimos, ¿verdad? Todos mentimos. No conozco a nadie que no mienta. Bueno, muchas gracias, señores. Javier Domínguez, el español que Hipólito puso a coger lucha en el 2012. El españolito. El españolito, muchas gracias. A ti, gracias.